Hola amigos y amigas, este es otro programa de Colgados de la Palmera. Crónicas del naufragio de la política argentina. ¿Cuándo empezó a naufragar la Argentina para usted? Es una pregunta de difícil respuesta, ¿no? A mi opinión es a mediados de los 70. Antes teníamos crisis de crecimiento. A mediados de los 70, y sobre todo se profundizó después, lo que ya tenemos es estancamiento, no problema de crecimiento, crisis de crecimiento. Claro, la Argentina hasta el 74 era el país más industrializado de América Latina. Sí, y había empezado a resolver el problema del estrangulamiento externo, ¿no? Ya las manufacturas de origen industrial habían pasado a las de origen agropecuario. Usted dice ahí a mitad de los 70. ¿Podemos decir como mojón el Rodrigazo? Sí, indudablemente, si lo tenemos que sintetizar en un plan económico nefasto, tendría que ser ese, ¿no? O sea, es decir, la inflación y los salarios y la producción colapsó, ¿no? A través de ese plan económico. Y después la gran destrucción de la dictadura militar, ¿no? Porque en realidad cuando uno mira los números y las personas, los hombres y mujeres que fueron detenidos, secuestrados, torturados y desaparecidos durante esa época, la mayoría eran trabajadores. Después venían los estudiantes, pero la mayoría eran trabajadores, delegados de empresas, comisiones internas, los de la Mercedes-Benz, los de la Ford, ¿sí? Que los directivos le pedían a los militares, les pasaban los listados de los que tenían que desaparecer, que no tenían que volver a trabajar, por lo menos, ¿no? Las famosas listas, ¿no? Las famosas listas, todavía tenemos un gran planteo negacionista, ¿no? Más, hay una diputada que entró por Milei, Villarroel creo que se llama, y es negacionista, ¿no? Porque algunos toman el número del nunca más, de los 9.000 desaparecidos, pero en realidad la CONADEP funcionó desde los primeros días de llegado al gobierno de Alfonsín hasta septiembre que presentan el informe. ¿Te imaginas que durante esa época, menos de un año del gobierno democrático, había mucha gente que no se atrevía a ir a hacer la denuncia? Que a lo mejor continuaban en el exilio. Continuaban en el exilio, tenían un miedo muy grande. Nadie, en esa época, para los más jóvenes, el que le habla vivió esa época, la vivió, era muy joven, tenía 19 años, pero en realidad el miedo era muy grande. No creíamos que la democracia, teníamos mucha duda de que la democracia se mantenga como se ha mantenido, gracias a Dios, y el año que viene va a cumplir 40 años. Exactamente. Todos decíamos, en cualquier momento puede haber un golpe de Estado, más con un presidente que había decidido llevar a juicio a las juntas militares. Exactamente. Nosotros lo vimos con el diario del lunes, ¿no? Pero veía que está en ese momento. Pero no, porque además los militares que eran juzgados tenían mando de tropa. Exactamente. Era una cuestión muy complicada. Entonces, vos ves eso, digo, hubo todo un sistema para la destrucción de la economía nacional, donde actuaron las multinacionales, donde actuaron las grandes empresas argentinas. Muchas de ellas salieron ganadoras. La familia Macri. La familia Macri era una concesionaria de autos importante, tenían una constructora, pero cuando salen de la dictadura es una multiempresa con más de 30 empresas. Exactamente. Macri, Pescarmona, Bulgeroni, todas esas empresas son las grandes ganadoras del proceso militar, que siguen siendo los grandes ganadores de este proceso democrático. Lamentablemente no podemos revertir esa situación en la Argentina. Hubo momentos que en el naufragio hubo una tabla donde nos agarramos, como con Bernardo Grispum, con Néstor Kirchner, donde el naufragio fue mucho más fácil porque teníamos una tabla donde poder sostenernos. Parecía que llegábamos a la orilla, pero claro, finalmente... y lamentablemente no hemos llegado. Bueno, hay muchas cosas para hablar. Y una semana complicada, ¿no? Una semana, bueno, es Argentina esto, ¿no? No se puede esperar otra cosa.
Exactamente. Sí. Contanos, nosotros tenemos acá, por ejemplo, la segmentación de tarifas. ¿Es segmentación de tarifas o ajuste? Bueno, a veces hay veces como hay problemas, ¿no? de lenguaje, ¿no? Es como que se trata de suavizar la cosa, en especial un gobierno que, bueno, se dice popular, se dice progresista, como lo queramos llamar, es difícil, ¿no? Aceptar la cuestión del ajuste. Pero vos, Fernando, nosotros, desde que entramos a la política, entendemos que cuando el Estado busca reducir el gasto en términos reales y con relación al Producto Bruto, está haciendo un ajuste. No hay otra manera de verlo, ¿no? De la misma manera que cuando los salarios públicos reales por supuesto, pero además se achican, hay ajuste. Vas a ver los balances de las empresas de servicios públicos a la bolsa de valores argentino y son todos tienen ganancia. ¿Viste? Cuando te dicen, no, tenemos pérdida, nos tienen pisada la tarifa, la verdad que todas dan ganancia. No hablemos de las ganancias que tuvieron durante la década del 90, que fueron astronómicas, pero durante tanto el kirchnerismo como el macrismo mucho más, y actualmente siguen teniendo ganancias, y ahora quieren mayores tarifas. Obviamente algunos dicen que es porque el Estado debe reducir los subsidios. Sabemos que el mundo está muy con muchos problemas en el tema energético, porque la guerra de Rusia y Ucrania conlleva a que uno de los primeros proveedores de energía de Europa, que es Rusia, está en el medio de una guerra, además de traer problemas alimentarios, ¿no? Sí, desde luego. Y también lo energético influye porque sin gas no puedes producir los elementos químicos, ¿no? Para los agroquímicos, ¿no? Para el sector agrícola, ¿no? O sea que también impacta. No, pero además hay que decir una cosa a la gente. Algunos creen que los aumentos en gas y en electricidad solamente van a golpear en el uso en sus domicilios de la electricidad o del gas. A ver, por ejemplo, los panificados. El 70% del costo del panificado es gas, si utilizan gas, o electricidad. Entonces vos pensás que si hoy el pan está a 400 pesos, se puede ir en cualquier momento casi a un 70% más. No, claro, obviamente eso se va a trasladar, ¿no? A través de la cadena. Vos sabés, Fernando, que la semana pasada nosotros hablamos mucho de Massa, no nos vamos a reiterar en lo que ya decimos, pero creo que estaríamos de acuerdo en decir que Massa en definitiva es el superministro del consenso, pero del consenso de mercado, ¿no? El consenso de Washington. Volvió el consenso de Washington volvió, a la Argentina. Como bajo otra forma, ¿no? No sabemos si va a ser como tragedia, como farsa, no lo sabemos todavía, pero volvió, eso no hay menor duda. Y como tal candidato al consenso, Massa tiene dos presiones. Una, el tema de la deuda, ¿no es cierto? O sea, al final, lo que se trata de bajar el gasto en términos reales es lograr ese tan ansiado superávit fiscal primario, ¿no? Pensá que Argentina todavía en el primer semestre tuvo un déficit de 2.568 millones de dólares, ¿no? Para pagar una deuda que ya alcanza 350.000 millones de dólares, ya supera el 100% del PBI y encima el 70% está nominada en dólares. Creo que Massa, además de eso, después en lo interno, creo que claramente no solamente busca reducir subsidios en transporte, en energía, sino que en algún momento, si le sale bien, no sé si en este gobierno o en el próximo va a ir también por trasladar esa flexibilización laboral que de hecho existe en el sector informal de la economía al sector formal, ¿no? La famosa reforma laboral, ¿no? Por supuesto que eso traería muchos inconvenientes en la Argentina, porque está comprobado, no solamente en la Argentina, que ya hubo flexibilización laboral en la década de los 90. La década de los 90, como decíamos en el programa anterior, no solamente puso el IVA al 21% en los alimentos y en los remedios, sino que en muchos sectores hubo flexibilización laboral. Sí, claro. ¿Sí? Que todavía se mantiene. Eso no trajo mayor trabajo, para nada. Fue lo contrario. No, claro. Y eso sucede en el mundo. En los países donde el trabajo está flexibilizado, realmente
ha bajado la tasa de empleo. ¿Por qué? Porque a un trabajador lo podés llevar a hacer trabajar hasta 12, 14 horas. ¿Por qué? Porque le sacás los derechos. Cuando vos le sacás los derechos, automáticamente a ese trabajador lo podés casi esclavizar. Desde luego, Fernando, o sea, lo que pasa es que los neoliberales tienen la cuestión de pensar de que en definitiva el empleo está determinado por los salarios, pero el empleo está determinado por la producción y la producción por la inversión. O sea, vos tenés una cantidad determinada de capital, vas a tener una cantidad determinada de trabajo. No se puede combinar una cantidad de capital con cualquier cantidad de trabajo. Eso, esa cuestión que puede entender cualquiera, ¿no? Doña Rosa, como decía Neustadt, parece que no lo entienden los neoliberales. No, los neoliberales lo entienden. Bueno. Lo entienden claramente, y si volvemos al principio de este programa, los neoliberales con los militares lo que hicieron es librarse de la resistencia de los trabajadores, poner un clima de miedo para poder llevar adelante una política de shock, y de esa manera avanzaron sobre muchas conquistas laborales y avanzaron también sobre el Estado, especialmente en los lugares donde el Estado tiene que ejercer control, ¿sí? Y lo vemos en un hecho paradójico que es Cavallo, presidente del Banco Central, estatizando la deuda privada. Era parte de la fuga eso. Claro, de los 46.000 millones de dólares, 24.000 eran privados y pasaron a ser estatales. Así que la estamos pagando todos, esa deuda la venimos pagando hace 40 años, y ellos son los que después se quejan, ¿no? Porque en ese listado estaban los Macri, estaba Pescarmona, estaban los Bulgeroni, estaban muchas empresas multinacionales. En el informe y libro de Alejandro Olmos, claro. Eso está muy claro, está muy, pero muy claro. Un juez que tardó 20 años en fallar, el juez Ballestero, que como ya estaba vencido en los tiempos de la justicia, lo giró a la Cámara de Diputados en el año 2000 y en realidad sacando a un grupo muy pequeño de diputados, entre los cuales estaba Cardesa del PI, estaba don Alfredo Bravo del Partido Socialista Democrático, estaba Mario Cafiero, estaba Juan Domingo Zacarías del PJ de Entre Ríos, y quien le habla, que en ese momento era diputado de la Nación. Nosotros tomamos ese tema, pero en realidad éramos 5 de 257 diputados. Una minoría, ¿no? ¿Qué se dice? Sí, parece que sí. Por lo menos en la Cámara de Diputados, no quiere decir que desde el punto de vista político e ideológico, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, en algún momento algunos referentes importantes tomaron el tema. Rodríguez Sá en esos 3 días que estuvo de presidente, y creo que Néstor Carlos Kirchner en un momento lo quiso tomar, pero bueno, en realidad se necesita mucha densidad, mucha musculación para poder enfrentar estos temas. Y necesitamos una sociedad movilizada, ¿no? No es fácil. Sí, cosa que no ocurre. Probablemente estemos en los momentos de menor nivel de militancia, ¿no? Por lo menos yo diría los últimos 30, 40 años tal vez. Y está muy bajo. Hubo un ascenso en la militancia en el 2001, y luego del 2008, 2009 empieza una caída nuevamente, ¿no? La misma caída que tienen otras cosas en la Argentina. En el 2003 la Argentina levanta nuevamente su nivel de empleo y su nivel salarial, llega a tener el salario más elevado de América Latina y hoy tiene el más bajo de América Latina, ronda los 100.000 pesos, ¿sí? Sí. El salario promedio. Cuando una familia, el INDEP hoy publica que necesita 230.000 pesos para vivir ajustadamente, ¿no? El salario mínimo es de 47.000 pesos. Entonces estamos viendo una situación en la Argentina que es muy grave. Muy grave, y ya estamos generando muestras, ¿no?, de desborde social en muchos sectores.
Hay desborde. Hay gente que cree que el desborde solamente es que todos un día salgamos a la calle, como pasó el 19 y 20 del 2001, pero vos ves desbordes, explosiones por diferentes lugares del país, que eso marca que hay un desborde social que es muy grave en la Argentina, ¿no? El caso que me estabas comentando anteriormente, lo que sucedió con un tren, ¿no? Claro, no, con la muerte de un chico de 5 años, ¿no? Algo realmente lamentable. Pero donde obviamente no es la culpa del maquinista, ¿no? Es parte obviamente de toda una emergencia social, ¿no? Como es la explosión de la pobreza y la indigencia, ¿no? Claro, y el ataque al maquinista, el robo al maquinista, el robo a los pasajeros. Bueno, esto se enmarca en las explosiones sociales que estamos viviendo todos los días en la sociedad argentina. ¿Te parece que pasemos a hablar sobre el tema de los planes? Porque es muy discutido el tema de los planes. Está muy agitado en los medios, ¿no? En los medios de comunicación, como tratando de... Yo me acuerdo que en la década del 90, era chico, ¿no? En ese momento, pero se trataba de culpar al desempleado en ese momento, ¿no? Recordemos que Menem llegó a tener 2 millones, ¿no?, de desempleados, con una población mucho más chica, y se culpaba al desempleado. Y hoy se culpa de todos los males a la gente que no tiene otra cosa, ¿no? Que cobra planes sociales, ¿no? Ahora, lo que no dicen, en muchos casos, cómo llegaron, ¿no?, los planes sociales a la Argentina, ¿no? El primer plan social vino nada más y nada menos que en la época de Menem, ¿no? ¿Te acordás los estallidos que hubo en Cutralcó, en Plaza Winkle? Y por la privatización de YPF. Exactamente, ¿no? Otro enorme generador, las privatizaciones, enorme generador de desempleo, ¿no? Y mucho empleo calificado. Bueno, es la parte 2, Menem es la parte 2 del proceso militar. El proceso lleva adelante lo que decíamos, la destrucción del control del Estado, y Menem termina rifando a las empresas del Estado. Claro. Por eso hoy nosotros no tenemos envergadura para enfrentar a lo que se llama el mercado. Por eso los políticos, en vez de hablarle a la sociedad, le hablan al mercado. Porque el mercado es el gran monstruo, el gran cuco, porque el gobierno se quedó sin Estado, y sin Estado no se puede enfrentar a ese monstruo. Y ahí tenemos una paradoja de la que nunca hablan los neoliberales, es que Menem achicó el Estado productivo y acrecentó el Estado improductivo. O sea, fue contra el Estado bueno para que crezca el Estado malo. Porque frente a los desbordes sociales que generaba la política privatizadora, tuvo una respuesta dual, podemos decir. Palo y zanahoria, ¿no? La clásica palo y zanahoria. Y la zanahoria eran estos planes que después Duhalde también lo replicó con los planes barrios bonaerenses, y llegaron en ese momento, en la década del 90, a 118.000 planes, sobre 2 millones de ocupados. Claro que lo cobraban los que tenían algún vínculo con el aparato del PJ, ¿no? Sí, lamentablemente también eso sucede, ¿no? Que los planes pasan a ser usados por aparatos políticos, ¿no? Claro. Aparatos partidarios, y eso es bastante grave. Es bastante grave porque esos planes nunca pueden ser manejados por un partido político, y menos no ser utilizados para reinsertar a la gente en el mundo del trabajo, ¿no? Eso sería lo más importante que tendría un plan. Lo lógico, exacto. Porque si no, es perpetrar a esa gente en la miseria. Sí, y ahora la pregunta es, ¿cuándo se universalizaron los planes? En el 2002, con un crédito del Banco Mundial, algo que no dicen, porque claro, el relato de los medios es que la Argentina de repente era un país pujante, industrial, con la gente trabajadora, y de repente la gente se volvió vaga. Así porque sí, digamos, por una decisión. Renunció a un trabajo bien pago, bien calificado, para cobrar un plan. No, como Esper, que decía que la gente, los más pobres, tenían muchos hijos para cobrar más planes. Y después, cuando las estadísticas marcan que una familia de clase media tiene un hijo, 1.6 hijos, y una familia de sectores más bajos tiene 1.8. Están casi lo mismo. Ninguno llega a 2 hijos por familia. Puede ser que una tenga 1 y el otro tenga 2, pero la verdad que la diferencia es muy mínima.
creo que es una forma de descalificar a los sectores populares que tienen los liberales, ¿no? Y hoy hay un ataque sistemático contra los planes. Vos ves a TN, por ejemplo, que va a las movilizaciones de las organizaciones sociales y le tira leña al fuego, ¿no? Le hace reportaje a los automovilistas que están parados hace 2 horas, que gran culpa de eso lo tiene el jefe del operativo policial de la ciudad, porque se puede poner de acuerdo con los líderes piqueteros que cada 20 minutos le liberan 10 minutos una arteria y de esa manera la espera no se va a hacer tan grande. Pero yo creo que ahí hay un trasfondo político. Un trasfondo político del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que le conviene que la gente esté 2 horas esperando ahí para de esa manera capitalizar políticamente ese hecho. Y yo creo que también los medios, ¿no?, lo que buscan es generar odio a los pobres para de alguna manera justificar el ajuste que se viene, ¿no? El ajuste sobre el ajuste, ¿no? Porque acaso llueve sobre mojado, ¿no? Exactamente, pero a ver, ¿por qué no hablamos un poco de los planeros VIP? Claro, una cosa de la que no tengo algunos semana, números, ¿no? ¿Te querés que te los pase? Carlos Tevez, el jugador del pueblo. El jugador del pueblo, sí. ¿Sabés cuánto recibe de subsidio por la energía eléctrica? No. ¿Anual? ¿Cuánto? 2.900.000. ¿Cuántos planes son esos? Tendríamos que hacer la cuenta, ¿no? Rápidamente, pero... La familia Blaquier. La del apagón. Un viejo conocido, sí. La del apagón, en Ledesma, exacto. Donde está desaparecido el doctor Aredes, sí, que era el intendente de General San Martín. Sí. Fue un intendente que fue condenado por querer, por ellos, ¿no? Condenado por ellos, por un tribunal de alzada de la familia Blaquier, por querer cobrarles los impuestos. Simplemente, y cuando era médico, por exigirle los medicamentos para los trabajadores y su familia. Fue detenido, desaparecido. Esa familia Blaquier recibe un subsidio de 1.600.000 pesos. Con el que llega a fin de mes, gracias. Llega así. Carlos Rosenblatt. También me suena, la Corte Suprema, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho. Sí. Él dice que no, pero parece que como él tenía una necesidad, sí. Generó un derecho de que lo subsidian en 48.256 pesos en electricidad. Además de estar exento de impuestos y todo tipo de cosas. Una cosa rara, ¿no? Sí. Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, abogado de las empresas alimentarias. Casi un hombre que exige la esclavitud para sus trabajadores. ¿Cuánto recibe? ¿Cuánto recibe? Vamos a ver bien. 257.000 pesos por año. Por buen tipo, ¿no? Como diría un comentarista de fútbol. Eduardo Constantini, el dueño del Malva. Vos sabés que el Malva está construido sobre la mitad de una plaza pública. Ajá. Una excepción que le dio el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y recibe 289.000 pesos por año de subsidio a la electricidad. Y podemos seguir. Amadeo Juncadela, 750.000 pesos. Lo va a buscar con el camión de Juncadela el subsidio. Planeros. El Vago, que cada vez valen más caros los remedios. Sí. 1 millón de pesos. Y la Chiche González, de Dualde, ¿cuánto? ¿Cuánto recibe? 474.000 pesos. Tal vez sea porque se los da a las manzaneras. Y puede ser, ¿no? Puede ser. Justo estábamos hablando que con su gobierno se generalizaron los planes, así que debe ser por eso, ¿no? Después hay un descuento de impuestos, de tributos a la economía del conocimiento. ¿A quién no le cobran impuestos? A Mercado Libre, a Despegar. No ganan plata eso, ¿no? Claro, ¿no? A empresas, Libre, claro. Porque, ¿cuánto sale Mercado Libre? No sé, pero la empresa argentina con mayor valor de mercado. Dicen, la última vez cuando invitaron a las 500 empresas más importantes del mundo, la única argentina que fue Mercado Libre. Eso gracias al subsidio que le damos. Entre otras cosas, sí. Bueno, pero ellos no necesitan marchar. No necesitan pasar horas, como lo hacen las familias con los chicos, pasar horas para que le den
migajas. Y tienen amigos en los medios, ¿no? Por decirlo suavemente. Claro, Que ya... exactamente. Esto lo tapan ellos, Sí. esto lo tapan. Bueno, mirá, si nos va bien, si llegamos a los 3.000 me gusta, te voy a invitar a jugar al fútbol. ¿Así? ¿A dónde? A Los Abrojos. Pero Es como un lugar... ¿está abierto al público eso? Y sí, si lo dijo Lilita Carrió. Ella dice que no es la quinta, donde se juega el fútbol, en la parte de adelante, pero no es la quinta de Macri. Ah, está abierto Que para cualquiera puede entrar a jugar. Ah, mira vos, no tenía esa información. Entonces ¿no? Mauricio no se entera. No se entera. Pensé que era propiedad privada eso, ¿no? Pero bueno. No, si lo dijo Lilita, si ella fue 2 veces. Dice que la casa son varias hectáreas y la casa de la cancha queda como a 2-3 cuadras. Entonces Mauricio no se entera lo que juegan ahí. Bueno, podríamos hacer un picadito, ¿no? Si la gente nos... Bueno, que la gente, tenemos que juntar por lo menos 20 más. Así que escriban, ¿no? Armamos 2 equipitos y nos vamos a jugar un partidito a Los Abrojos. Espero que nos inviten un asado después, ¿no? Ya que ganó bastante bien, ¿no, Mauricio? Un asado. ¿Vos creés que nos vas a invitar a un asado, Mauricio? No sé, yo creo que sí. ¿Por qué no? Bueno, que nos presten la pileta, si hace por lo calor. menos, sí. A lo mejor juntamos, Sí, tardamos un mes sí. en armar el equipo, si hace calor nos prestan la pileta. Bueno, vamos a dejar el naufragio de la Argentina y vamos a pasar al mundo. Ah, sí, al naufragio del mundo, ¿no? Que es otro naufragio un poco más grande, ¿no? Claro. No sé cómo estás viendo vos lo que está pasando todavía en Ucrania y bueno, Rusia, ¿no? Y bueno, al final nosotros lo dijimos en el anterior programa, esto es un enfrentamiento de bloques, ¿no? Es un enfrentamiento de bloques donde, en definitiva, Estados Unidos, Gran Bretaña, que es la extensión definitiva del imperialismo estadounidense en Europa, la Unión Europea y Japón lo que buscan es contener sobre todo a China, ¿no? Porque más allá que el enfrentamiento directo ahora es con Rusia, que está el enfrentamiento también con Taiwán, ese es un poco el plan. Pero podríamos discutir cuál es el botín, ¿no? Porque hay un botín que se disputa, en definitiva, en Ucrania, ¿no? Por supuesto. Vos lo decías la otra vez, una de las praderas del mundo. Una de las 4 praderas del mundo. Bueno, una de las 4 praderas del mundo que estamos hablando de 32 millones de hectáreas, ¿no? De tierra negra, que se llama así, rica y fértil, ¿no? Es 1/3 de todas las tierras cultivables de la Unión Europea. No es poca cosa. O sea, el granero de Europa, ¿no? O sea, tuvo una producción de 64 millones de toneladas de granos y semillas y produce alrededor del 30% de aceite de girasol en el mundo. Compite con nosotros. Exactamente. Además, bueno, tengo un montón de otros recursos, ¿no? Carbón, petróleo, también gas natural, neón, que es un gas que se usa para la producción de semiconductores, ¿no? Una industria estratégica clave en el mundo, y también tierras raras que se utilizan para la industria aeroespacial, ¿no? O sea, siempre se dicen que los 2 cuellos de botella son el tema aeroespacial, ¿no? Construir motores de cohetes y semiconductores. O sea, que tiene, en definitiva, insumos clave para dos áreas clave, ¿no? En el desarrollo socioeconómico. Y para dar una idea de eso, vamos a ver con cuántos recursos controla ahora mismo Rusia, con el 12% del territorio, que es justo al este de Ucrania. Estaría controlando el 63% de los depósitos de carbón. De Ucrania. De Ucrania. El 11% de su petróleo, 20% de gas natural, 42% de sus metales y 33% de tierras raras. Eso es un poco el botín. Porque además, durante los últimos 20 años, en Ucrania, recordemos que era parte de la Unión Soviética, donde no había propiedad privada sobre la tierra, hubo lo que se llamaba la acumulación primitiva. En definitiva, que los grandes burócratas son los que se hicieron con las empresas públicas y con los recursos naturales, ¿no? como las tierras. Es decir, es lo que se llama la oligarquía, ¿viste? Que después hacen los clubes en Londres, como era Abramovich. A pesar de que hubo una ley, una moratoria contra el tema de la adquisición por los extranjeros, se dice que ya actualmente hay 6 millones de hectáreas sobre esas 32 millones de hectáreas que están en manos extranjeras. O sea que también del otro lado, lo que sería el bloque de la OTAN, obviamente el imperialismo también
quiere hundir sus garras, ¿no? O sea, obviamente que esos decenas de miles de millones en ayuda militar se van a Ucrania cobrar. es un territorio en disputa por Rusia y en disputa por la OTAN. En definitiva sí. Yo creo que no se dirime solamente el futuro de Ucrania en la guerra de Ucrania, ya lo hemos dicho, pero también se dirime ese futuro y también hay un botín de guerra, ¿no? Claro. No se puede negar de ninguna manera ni soslayar eso. Por supuesto. Digo, es el nuevo mapa estratégico y de dominación que se está dibujando en este momento en el mundo, donde no escapa China, donde no escapa Taiwán, donde la India tiene injerencia, ¿sí? Donde Europa cada vez pierde más peso, donde América Latina estamos en un momento preocupante en América Latina, ¿no? Porque en realidad, por más que en algunos países están ganando fórmulas progresistas, esas fórmulas progresistas no tienen el peso que necesitan para poder llevar adelante sus políticas. La política del consenso de Washington en la década de los 90 fue muy clara. Sabiendo que esto podía suceder, le fueron quitando fuerza a través de las constituciones. Vos te fijás, si nosotros hacemos un estudio en América Latina, en casi todos los países de esta región hubo reformas constitucionales. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces se llevó a la elección de doble vuelta. Uh-huh. En la primera se eligen los legisladores y en la segunda se define cuál es la fórmula ganadora. Pero en realidad el peso de gobierno está en la primera vuelta, porque es donde se eligen los legisladores. Si no, vos tenés a un Castillo, por ejemplo, claro, que es un presidente sin ninguna fuerza. Socavado. Todos los días golpeado, en investigaciones. Es un hombre que no puede gobernar. Sí, yo creo, no le ponen palos en la rueda, le hacen un agujero, claro, un bache gigante para que se caiga. Y algo que le puede llegar a pasar a Petros. Seguramente, sí, no, sin ninguna duda. Puede llegar a pasar a Lula, porque Lula, que en esta última semana creció, sí, de nuevo, pero lo tiene a Bolsonaro, que estaba muy bajo, en un 30%, en más de un 30%. Entonces, vos ahí, encima que renovás por mitades los parlamentos, encima cuando vas a las elecciones se definen los parlamentarios en primera vuelta, y ahí está el gran inconveniente. Claro. No tenés fuerza en los parlamentos, entonces muchas leyes no las podés pasar. Sí, en cierta manera en Argentina tenemos una especie de ventaja que es más presidencialista, ¿no? Que de todos modos no puede gobernar 4 años con decreto de urgencia ni a palos, claro, pero de cierta manera se puede tender un puente entre el Ejecutivo y la población. Bueno, ha habido un montón de casos históricos, ¿no? En ese sentido. El caso de Perú no, el caso de Perú es muy complicada la gobernabilidad con el Parlamento en contra. Claro, bueno, cuando ahora Boric tenga que ir a la elección de la renovación de la Constitución o no, yo creo que lo va a perder, lamentablemente. Hace 4 o 5 meses atrás tenía un 80% de consenso el cambio. Lo dijimos la semana pasada. Hoy va perdiendo día a día ese consenso y hoy tiene grandes posibilidades de perder la reforma constitucional pinochetista. Y con esa constitución de Pinochet, los cambios en Chile, la verdad que son imposibles. Y yo veo como que en Chile genera grandes impulsos, porque antes de lo que pasó en 2019 también, ¿te acordás con los estudiantes? Que se terminan disipando, ¿no? Yo creo que es porque todos los sectores llamamos progresistas, nosotros otro nombre, pero para hablar de la cuestión internacional, o sea, hablamos de sectores nacionales, populares, revolucionarios, democráticos, hay un gran problema de orientación, ¿no? Es decir, ¿cuál es el programa que se va a aplicar? Es como que sí, se intenta tímidamente algunas cuestiones de política fiscal, redistributiva, algunas cuestiones en términos de política monetaria, pero no se tiene un programa, ¿no? Realmente un programa económico. No hay programas, pero además, ¿por qué? Porque las democracias en América Latina desde la década del 70 fueron atacadas fuertemente, destruyeron su aparato laboral, su aparato sindical. En la Argentina el tema sindical se mantiene con fuerza. Es raro igualmente el mundo sindical argentino. El secretario general de la CGT, Daer, apoya
al partido Frente Renovador, que es un partido de centro derecha. Pero bueno, la Argentina tiene un mundo sindicalizado, los trabajadores tienen un porcentaje elevado de sindicalización, entonces el mundo sindical tiene fuerza. Tiene fuerza con esta cuestión del panperonismo, con algunos sectores como en algunos momentos la CTA, que va y viene. Pero cuando vas a otros países latinoamericanos, esa fuerza se pierde. Entonces, destruyeron el poder de los trabajadores. Desguazaron los estados nacionales y avanzaron en políticas de mercado. El mercado, cuando menos control tiene, más avanza. Por eso, vos tenés que fijarte que los grandes adoradores del mercado, lo primero que apuntan en todas las conversaciones, en todas las charlas que hay, es a pegarle al Estado. Ellos necesitan que desaparezca el Estado para hacer sus grandes negociados. Nosotros, desde acá vamos a insistir en la reconstrucción del Estado Nacional. Tal vez muchos van a decir, todos los programas hablan del Estado Nacional. Sí, todos los programas vamos a hablar del Estado Nacional, porque sin Estado Nacional no hay solución para los sectores populares. No decimos que vamos a reconstruir un Estado como la década del 70, porque han pasado más de 50 años, el mundo ha cambiado, la tecnología tiene una fuerza muy grande en este nuevo mundo, pero sí necesitamos un Estado que defienda a los sectores más humildes, que son el 80% de la sociedad, los sectores populares. Vamos a ir cerrando con esto. No sé si vos tenés algo más que decirle a los náufragos de nuestro país. No, yo coincido totalmente. Coincido totalmente con esa línea y sí, necesitamos un Estado también productor, ¿no? Como fue en un momento un Estado. Tenemos el caso de Invam, vos lo mencionaste otra vez, empresas innovadoras, ¿no? Y por otro lado tenemos otras empresas que son contratistas, ¿no? Como Argentina 2000, que lo contrataba Milei, ¿no? Que no se le conoce innovación de productos y servicios, ¿no? Pero bueno. Pongámosle un manto de piedad a Milei, ¿no? Pobre muchacho. Las redes. Bueno, tenemos las redes en Instagram, es TV Patria Arg, y en Twitter lo mismo, TV Patria Arg, ustedes lo están viendo ahora mismo en pantalla. También a tv.patria.ar@gmail.com, cualquier idea, cualquier inquietud, cualquier comentario que nos quieran acercar, es bienvenido. Poner me gusta, habilitar la campanilla que te va a avisar cuando hay un programa nuevo. Le mandamos un saludo a Leonardo Busquet. Leonardo, sí. Operado en el día de ayer, salió, que se recupere pronto, salió muy bien. El que conduce la 770 Radio Cooperativa, el archivo de la memoria, los días domingo de 15 a 17 horas, un programa premiado con Martín Fierro, que va a tener un programa en este canal, que se va a llamar Pasándole Revista a la Historia. Pasando Revista a la Historia, sí. Muy bien. Bueno, amigos, amigas, náufragos, le damos un gran saludo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.